4, del versículo 46 al 53. Hoy vamos a ministrar al final sanidad física y sanidad espiritual también. Amén. Juan capítulo 4, del versículo 46 al 53 de su Biblia. Vaya conmigo ahí a la palabra. Juan 4, del 46 al 53. Cuando esté ahí conmigo me dice amén y comenzamos. ¿Listos? Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Dígalo, creyó la palabra. Pongan mucha atención a eso. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Dios bendiga su palabra. Me llama mucho la atención que el primer milagro de sanidad que Jesús hace, no lo hace a ninguno de su pueblo, al pueblo judío, sino que lo hace a este oficial de la corte de Herodes. Este era un hombre muy importante, como decir, un político prominente en nuestro tiempo. Dice que su hijo estaba enfermo, con fiebre. Hoy nadie se muere de fiebre, pero en ese tiempo una fiebre mataba a la gente. Y quiero enseñarle que cuando la enfermedad llega, no mira títulos. No importa si usted es licenciado, ingeniero, no importa si usted es agrónomo, no importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es letrado, ignorante, si es famoso, si es ignorado. La enfermedad no discrimina a nadie, la enfermedad llega. Pero Jesús tampoco discrimina al que viene a él con fe. Eso es lo hermoso, amén, que Dios no discrimina a nadie, amén, que viene a él con fe, buscando sanidad para su alma y buscando también sanidad para su cuerpo. Y este es el comienzo del ministerio de Jesús. La iglesia donde no hay milagros no es la iglesia de Jesús. En la iglesia donde no hay liberación no es la iglesia de Jesús. Porque en todos los 3 años y medio de ministerio de Jesús, usted se va a dar cuenta que la carta de presentación del ministerio terrenal de Cristo fue sanidad y liberación. Dígalo, sanidad y liberación. No es nada fuera de la Biblia, no. Toda la sanidad y la liberación fue lo que Jesús practicó durante 3 años y medio. Usted no mira a Jesús hablando de prosperidad. No mira a Jesús hablando de otra cosa más que trayendo salvación, sanidad y liberación. Amén. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder alcanzar esos milagros o esas promesas de sanidad en Jesús, tenemos que nosotros ir al encuentro de Él. Dice en el versículo 47 que este centurión, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice que vino a él y le rogó. Es decir, le suplicó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y sabe que Jesús siempre espera eso, que nosotros lleguemos a Él. Él está esperando a que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él desea sanarnos y Él desea bendecirnos. No hay bendición más grande que la salud.
Usted sí tiene salud aunque no tenga dinero. Pero si usted tiene dinero y no tiene salud, ¿para qué le sirve el dinero? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hay personas, déjenme decirle que hay personas que primero quieren ver un milagro de Jesús y después venir a Él, y no funciona así. Yo recuerdo hace como unos 6 años visité a una mujer, me llamó por teléfono y me dijo: pastor, necesito platicar con usted, y fui. Y le dije: ¿qué necesitas? Fuimos, nos sentamos en su casa y me dijo: estoy acongojada porque mi esposo lo metieron preso. Y le digo yo: ¿por qué lo metieron preso? Porque lo agarraron haciendo fraude en las famosas estampillas. Estaba declarando sus ingresos menores y agarraba mucha estampilla, entonces lo descubrieron y lo metieron a la cárcel por fraude. Y le dije yo: bueno, hay que orar para que Dios tenga misericordia de él y que cuando vaya frente al juez, el juez no sea tan drástico con él, sino que sea indolente. Y le dije: pero acércate a Jesús, Jesús puede hacer un milagro. Y me dijo esta mujer: bueno, si Dios me saca a mi marido de la cárcel, yo lo acepto. Y yo le dije: Dios no funciona así. Ninguno le puede poner condición a Dios. Pero hay gente que primero quiere ver un milagro en sus vidas para después venir a Cristo. Lamentablemente no sucederá así. Amén, no sucederá así. Jesucristo es nuestro médico. Dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. ¿Cuántos han ido al médico aquí y le han dicho: tómese 2 cápsulas cada 4 horas o tómese una cada 6 horas? Bueno, yo le voy a dar una receta hoy. Léase 5 capítulos de la Biblia cada 6 horas. 3 veces a la semana. Y eso va a traer sanidad a su alma, amén. Y hasta puede traer sanidad a su cuerpo. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es sanidad a nuestros huesos? Cuando usted lee la Biblia, su fe crece. Porque usted anda preocupado, usted anda atribulado por un pequeño diagnóstico que le dio el médico, pero llega usted al versículo de la Biblia donde dice que Lázaro tenía 4 días de haber muerto, que ya el día estaba podrido, lleno de gusanos, y Jesús se puso frente a la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro resucitó. Entonces usted dice: no, hombre, si este dolor de cabeza que yo tengo no es nada. Si Jesús levantó a este muerto ya podrido, ¿qué no puede hacer con una migraña? ¿Qué no puede hacer con un dolor de cabeza? ¿Qué no puede hacer con un dolor de los huesos? ¿Qué no puede hacer? Jesús, cuando le creemos, Él es capaz de hacer lo imposible, porque así como usted es capaz de hacer hasta lo imposible por el bienestar de sus hijos, así Jesús es capaz de hacer hasta lo imposible para que sus hijos, usted y yo, estemos bien, estemos sanos, estemos saludables, estemos fuertes y estemos en bendición. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Jesús lo quiere ver bien. Él es nuestro médico de cabecera. El problema es que hay mucha gente que está enferma y llega a los hospitales como sea, en ambulancia, en ray, en bicicleta. De cualquier manera logran que lo lleven a los hospitales, pero inviten a usted, díganle: mire, hay un servicio de sanidad y milagros. No, es que bien, no me puedo mover. Es que lo fresco del medio ambiente me hace daño. Pero al hospital llegan como sea. Hasta en patinetas, hermano. Pero no quieren venir a Jesús. ¿Sí me entiende lo que le estoy hablando? Nosotros hemos visto la gloria de Dios en milagros. Hemos visto milagros que usted se queda asustado. En la iglesia de Honduras, de donde nosotros venimos, había una mujer que era una mujer de Dios, era una doctora. Ella había estudiado en una muy buena universidad aquí en los Estados Unidos. Y había ido a Honduras y había puesto una clínica. Y ella servía en la iglesia. Pero ella no creía en los milagros. Ella creía en lo que la ciencia hacía. Y el pastor, sin saber que ella era una mujer que se dedicaba a la medicina, la llevó un día a un servicio como este de sanidad y milagros. Y dijo: ¿hay algún médico aquí? Dijo, y levantó su mano y dijo: venga, usted va a examinarlos antes de orar por ellos y después de orar por ellos. Y dijo ella: pero yo no creo en los milagros. Y pasó un niño que había perdido su habla porque sus amígdalas se le habían unido y no podía hablar. Y cuando ella lo revisó con esa lamparita que
tienen, ella vio que sus cuerdas vocales estaban trancadas. Y el niño no podía hablar, solo como que pujaba. Y le dijo el pastor, ¿usted da fe que este niño? Sí, dijo ella, no puede hablar, tiene sus cuerdas, su garganta trancada. El pastor oró, el niño quedó ahí tocado por el Espíritu Santo, después le dijo, venga, examínelo, y le volvió a poner su foquito y vio su garganta abierta. Y el niño comenzó a gritar y a cantar. Lo que nos impresionó a nosotros es que la doctora quedó de rodillas llorando en el altar. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo, ¿qué te pasa, hija? Es que yo no creí en los milagros. Ven, el testimonio tuyo es más importante que el de este niño. ¿Por qué no creía en los milagros? Es que la ciencia empezó ella a sacar muchos conocimientos que había aprendido y dijo, pero hoy al ver lo que el Espíritu Santo de Dios hizo en este niño, hoy sí creo que Dios es poderoso. Que hay imposible para Dios, Dios es Dios de lo imposible. Entonces siempre, amados hermanos, nosotros tenemos que confiar en que Dios es capaz de hacer lo que la medicina no puede hacer por nosotros, lo que la ciencia no puede hacer por nosotros. La última palabra en mi vida y en tu vida la tiene Dios, no el médico. Dígalo, Dios tiene la última palabra de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene solo interés en tu espíritu, no, Él tiene también interés en tu cuerpo. Porque Él sabe que un hijo sano es un hijo que le va a hacer su obra bien, es un hijo que va a hacer un buen testimonio. Él no solamente quiere bendecirte espiritualmente, Él quiere darle sanidad a nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que tu cuerpo y mi cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Imagínese el Espíritu Santo de Dios morando en un cuerpo enfermo. Aunque more, no hay fluir del poder. Entonces Dios quiere que estemos bien, quiere que estemos sanos, quiere que tengamos fuerza, quiere que tengamos vigor, para que podamos servirle a Él con todo nuestro amor y con toda nuestra fuerza. Amén. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero dígalo, debemos de pedir con fe. Porque miren, el versículo 47 dice que le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre es un hombre que no conocía de Jesús, pero había escuchado del ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando Él descendió, me imagino que este hombre pensó y dijo, esta es mi última oportunidad para mi hijo, esta es la última alternativa, así como muchos puede ser que vinieron hoy pensando que hoy es la última alternativa. Déjeme decirle, en Jesús se termina su enfermedad. En Él se termina su padecimiento. Si usted tiene fe, hoy el padecimiento se queda aquí en el nombre de Jesús y usted regresa a su casa sano, limpio de toda enfermedad. Hoy el Señor va a hacer cosas poderosas en su cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero hay que pedir con fe. Porque Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, no podemos nosotros pensar que vamos a recibir sanidad si no pedimos con fe. No podemos pensar que vamos a recibir bendición si no la pedimos con fe. Tenemos que creer a la palabra. Díganos, creer a la palabra. Si la palabra dice que te tires, tírate. Si la palabra dice que te sientes, siéntate. Si la palabra dice que grites, grita, porque la palabra es poder. Amén. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Díganos, Jesús puede. Jesús puede. El problema es creer. El problema es creer. En Marcos capítulo 9, del 14 al 22, encontramos a un hombre que trae a su hijo endemoniado a Jesús. Y después de haberlo traído a los discípulos, le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y mire cómo Jesús le responde en el versículo 23, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Yo sí puedo. Pero, ¿tú crees? Eso es lo que le dice, yo sí puedo. Porque le dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Por eso cuando usted ore, no le diga, Señor, si tú puedes. Pida con autoridad. No le diga, si tú quieres. Claro que el Señor quiere. Dios está más empeñado en sanarnos que nosotros ser sanos. Dios está más empeñado en bendecirnos que nosotros ser bendecidos. Por eso cuando yo voy al altar, yo le digo, Señor, yo le hablo con autoridad y le digo, Señor, sáname.
Porque tu palabra dice que por la llaga de Cristo yo ya fui curado. Señor, bendíceme. Señor, libérame. No le digo si puedes, porque entonces cuando usted le dice si puedes, usted está dudando del poder de Dios. Amén. Entonces tenemos que hablar con autoridad. Jesús le dijo, si puedes, al que cree, todo le es posible. Dice que, mire la reacción del padre del niño, el versículo 24 dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Escúcheme, no es malo ser incrédulo, porque a veces las circunstancias a nuestro entorno o las evidencias en lo natural nos hacen muchas veces ser debilitados en nuestra fe. Pero cuando nosotros entendemos que hay incredulidad que nos está a nosotros robando la sanidad, la bendición, no es malo que le digamos a Jesús, ayuda a mi incredulidad. No es malo reconocer cuando hay incredulidad en nuestra vida, amén. Porque estamos en un mundo que nos presenta evidencias naturales, pero como la fe no se mueve en lo natural, sino en lo sobrenatural, pero somos atacados muchas veces por la incredulidad. Este Señor le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús puede y quiere, pero si tú no lo crees, tu incredulidad te roba el milagro. ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de su pueblo? Supuestamente era donde más iba a hacer milagros, pero no pudo porque decían, si este es Jesús, hombre, el hijo de José, el hijo de José y de María, dice el carpintero, nosotros lo vimos crecer, ¿cómo puede decir hoy que es el hijo del Dios Altísimo? Y dice que Jesús se tuvo que ir de ahí por la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros. Entonces, lo que puede impedir tu sanidad, lo que puede impedir tu liberación, tu milagro, es tu incredulidad, nunca el poder de Dios. Porque el poder de Dios no fluctúa, el poder de Dios no cambia, el poder de Dios es el mismo. Él sanó ayer, sana hoy y va a sanar por los siglos de los siglos. Amén. Díganlo, la palabra de Dios es suficiente. Miren el versículo 50 dice que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, solo eso le dijo. No dice que le echó aceite, no dice que hizo una liturgia religiosa, no, solo le dijo, ve, tu hijo vive. Como yo te puedo decir hoy, eres sano en el nombre de Jesús, solo eso. No hay necesidad que te ponga mano, no hay necesidad que ponga aceite sobre mis manos, no, solo la palabra, porque la palabra es la que trae sanidad, amén. La palabra de Dios es la que tiene el poder para sanar. Dice, y el hombre creyó la palabra, dígalo, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Dígalo, creyó la palabra. Mire, hermano, no crea lo que yo le digo, crea la palabra. No crea lo que usted escucha, crea la palabra. Porque la palabra es la que lleva en sí el poder para hacer el milagro. La palabra es la que encierra el poder que usted necesita para ser sano. La palabra es la que tiene el poder para secar ese cáncer. La palabra es la que tiene el poder para purificar esa sangre. La palabra es la que tiene el poder para hacer huesos nuevos, órganos nuevos. La palabra es la que tiene el poder, amén. Por eso es que necesitamos nosotros creer a la palabra de Dios. Porque la Biblia declara que la palabra de Dios es nuestra medicina. Nos trae sanidad, nos trae vida. Es la palabra de Dios la que cambia nuestra existencia. Y aún en medio de la enfermedad debemos de tomar nuestra medicina, debemos de acudir a la palabra de Dios y permitir que ésta penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, y que traiga sanidad, que haga en nosotros un milagro, que haga en nosotros algo sobrenatural. Aunque el médico haya dicho que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad, la palabra de Dios se introduce y hace algo poderoso, amén. Algo grande, algo maravilloso. Recuerdo una cruzada de milagros en nuestro país, que llegó el pastor Karsh Luna a ministrar. Y dijo él, aquí hay un niño que tiene problemas de visión en su ojo derecho, traiga. Y pasó un niño como de 10 años. El niño había nacido con un problema en su ojo derecho y tenía todo su ojito blanco. Es decir, no tenía la niña en su ojo. Y cuando él lo vio se puso a llorar y le dijo, por ti me trajo el Señor aquí. Y puso su mano sobre su ojo. Y como en los 2 minutos que el niño abrió su ojo, tenía la niña en su ojo. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Nosotros hemos visto cerros de sillas
que los paralíticos dejan en las cruzadas: muletos, andadores, tanques de oxígenos. Hemos visto la gloria. Hemos visto gente que ya tiene sus días contados y aún llegamos a Honduras y todavía están vivos. Porque Dios tiene poder. Pero Dios trabaja con la fe de sus hijos. No depende solamente de Dios, depende de cuánto nosotros creemos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, en medio de la enfermedad debemos de nosotros acudir a Dios. La mayor ignorancia que nosotros podemos cometer es pensar que porque somos hijos de Dios la enfermedad no va a llegar a nuestra vida. Conocí el testimonio de un pastor colombiano que le enseñaba a su iglesia que los hijos de Dios no debían de enfermarse. Y durante 7 años predicó y enseñó eso, y la gente estaba confundida y pensaban que cuando se enfermaban era porque andaban mal con Dios. Pero un día cayó enfermo él, y de gravedad. Y entonces lo que hizo fue que se vino para los Estados Unidos y dejó dicho a la iglesia que venía a unas cruzadas, a hacer unas cruzadas. Y vino y se internó en un hospital aquí en los Estados Unidos. Con la esposa lo internó. Lo que nunca se imaginó que en ese hospital se iba a encontrar a un ex miembro de la iglesia de él. El doctor que lo iba a atender era un ex miembro de la iglesia de él. Y rapidito lo subió a Facebook con los tubos conectados y el oxígeno. Mire, nunca ignore que usted es hueso y usted es carne. Y fue una tremenda vergüenza para él. Usted y yo no estamos exentos de enfermarnos. Amén. Pero Dios es un Dios de misericordia y Él puede sanarnos. Amén. La Biblia dice en Salmo 107:20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque mire, la enfermedad es una ruina para nuestra vida. Y para la vida de cualquier ser humano la enfermedad es una ruina. La enfermedad no viene de Dios. Mas sin embargo, aunque no venga de Dios, Dios es capaz de poder sanar nuestra vida. Por eso tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Hay gente que dice: aquí estoy luchando con esta mi diabetes. Eso no es suyo. Aquí dice con mi presión alta. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Ordene esa enfermedad desaparecer de su cuerpo, abandonar su cuerpo y dígale: no tienes parte en mí porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero a veces nos personalizamos. Hay gente que toma fotografías en las camas de los hospitales colgados de tubos con el suero. ¿Para qué toma foto de eso? Amados, ustedes lo único que tienen que padecer es de hambre de Dios y de hambre de comida, ¿no? Porque hoy el Señor lo va a sanar. Usted se va a ir sano de aquí en el nombre de Jesús. Proverbios 4 del 20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Por eso, entienda mi iglesia, es tan importante leer la palabra. Jesús dijo también en Juan 6:63, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero mire este padre, dice en el versículo 47 al 49, que le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Yo creo que no hay dolor más grande para un padre que ver a un hijo padecer de la enfermedad, que ver a su hijo a punto de morir. Somos tan capaces nosotros como padres de decirle al Señor que nos transfiere esa enfermedad a nosotros, pero ver a nuestro hijo bien, porque los hijos es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Este padre estaba desesperado. Óigame, y como cuando uno está enfermo, debemos de tener un deseo genuino de ser sanado. Un deseo genuino de recuperar la salud, la sanidad. Yo he tenido que bregar con personas. Una vez recuerdo, ministré a un hombre que lo habían diagnosticado a él incapacitado de por vida, porque había tenido un problema en su columna. 2 discos de su columna se habían salido de su lugar. Y estaba viviendo del disability. Y le dije: ¿quieres ser sanado? Ay, pastor, es que me van a quitar la ayuda, me dijo.
Hay gente que no se quiere sanar porque le quitan la ayuda, porque saben que tiene que volver a trabajar. Y no oré por él. Y le dije, no puedo orar por ti, no quieres ser sanado. Pero si hubiera querido ser sanado, Dios le coloca sus discos a ayudar, porque ya lo hemos experimentado. Recuerdo que la primera vez que llegamos nosotros a la iglesia, estaba una joven como de unos 15 años en ese tiempo, creo, ¿verdad? Y oramos y dije, aquí hay una joven que está siendo sanada de migraña. Y fui específico, el Espíritu Santo fue una joven. Pase, y oramos por ella. Terminó el servicio, se fue para la casa. Cuando llegó a la casa, la mamá le dijo, hija, acuérdate de tomarte tus medicamentos para la migraña. Y fue ella y agarró todos los medicamentos y dijo, Juan, migraña, y los tiró en toda la boca del Señor. Y durante 6 meses la madre la siguió llevando todavía las citas que tenía con el médico, porque ese es un lío aquí no llevar a un hijo cuando te enferma. Pero así como agarraba los medicamentos, los tiraba al bote de la basura. Y el Señor la sanó. Posteriormente un niño estaba con sus pies que le hacía hacia adentro, caminaba así. Llegó un servicio y se me da el milagro, el Señor se los enderezó. Pero él tenía el anhelo de que Dios lo podía hacer. ¿Qué hay imposible para Dios? Mire, usted puede estar ya con el tanque de oxígeno en la nariz, pero Dios es capaz de hacer un milagro. Recuerdo hace 9 años aquí, cuando estaba todavía aquí en California, una mujer y su esposo me buscaron y me dijeron, pastor, Dios me dijo que lo buscara. ¿Y qué puedo servir? Es que tengo amigos que tuvo un accidente automovilístico y tiene 7 meses de estar en coma. Pero Dios me dijo que usted tiene una palabra para nosotros. Le dije, déjame orar y ayunar 3 días y yo te busco. A los 3 días la busqué y me dijo, voy a llegar, le dije, al hospital donde está tu hijo, y lo reuní, le dije, y me dijo, ¿qué le dijo el Señor? Dice el Señor que lo desconecte. ¿Cómo? Hemos esperado 7 meses. Usted me dijo que el Señor le dio una palabra y es la palabra que dijo que lo desconecte. Y me vino. Ahí lo dejé con esta mala ahí. Dice el Señor que lo desconecte y me vino. En conferencia de familia y todo. Y al final lo terminaron desconectando. Y el joven siguió viviendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A la semana llegó a la iglesia ya con muletas. Gracias, Señor. Y me dijo, mire, aquí está. ¿Es cierto lo que usted dijo? No, no lo dije yo, lo dijo el Señor. Amén. Que mire, cuando Dios va a hacer un milagro no se vale del elemento humano. Le dice Dios que lo desconecte porque lo va a mantener con vida. No es el tiempo de él. Y usted hubiera visto la fotografía del carro, ese era un milagro para que ese joven haya quedado vivo, porque el carro quedó como acordeón. Solo el hecho de haber salido con vida de ese accidente ya era un milagro. Pero a veces, hermanos, nosotros queremos alcanzar milagros a nuestra manera. Dígalo, que es la manera de Dios. Y hay que tener un deseo genuino de ser sanado. Entonces, si usted dice, no, pastor, no ore por mí porque me van a quitar la ayuda, no pasa. Por favor, no pasa. Siga con su ayuda. Pero si usted está listo para ser sanado, Dios va a hacer un milagro ahora. ¿Cuántos tienen listos para recibir un milagro? Hay que, hermanos, buscar y amar hasta ser sanado. Porque no sirve de nada pedir por la sanidad de una persona a la que no quiere recibir el milagro. No se puede, sana, lo sana. Dice, no, Señor, no me sane, me ayuda, se me va de mis manos, no me sane, reprende esa oración. Y pasa. Usted tiene que vivir con el deseo, amén, de ser sanado. Y si hay que volver a trabajar, pues hay que volver a trabajar, pero ya sano, amén. Pero no puede darse la enfermedad por una ayuda financiera. Lucas 18:41 dice, Jesús le dice a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Mire qué pregunta la de Jesús. Literalmente usted escucha que el hombre es ciego totalmente de nacimiento, dice. Ha vivido toda su vida en las tinieblas, no conoce los colores, nunca ha visto un arcoíris, nunca ha visto un amanecer ni un atardecer. Y se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera diría que pregunta más ridícula, ¿verdad? Pero es que hay gente que no sabe uno qué es lo que quiere. Posiblemente
Jesús pensó que le iba a pedir una limosna. Tal vez dijo, lo que quiere tal vez es un dracma. Tal vez lo que quiere es una ayuda financiera. Por eso le pregunta y le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque realmente Dios no va a hacer nada en nuestra vida que nosotros no querramos y que nosotros no creamos. Y entonces el ciego le dice que reciba la vista. Y dice que Jesús le dijo, recíbela. Tu fe, le dice, no solamente te ha devuelto la vista, sino que también su fe te ha salvado. Dígalo, en el instante recobró la vista. Por eso, hermanos, tenemos que pedir y pedir hasta recibir. Amén. No deje usted de orar, no deje usted de pedirle a Dios, porque Dios tiene un milagro para su vida. Ahora, hay milagros que Dios hace que son instantáneos, pero hay otros que son progresivos. En el versículo 51 y 52 dice, cuando ya él descendía, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. O sea que este hombre llega a Jesús, pero él tiene el temor de que lo que él anda buscando a Jesús, su hijo se pueda morir. Era una enfermedad de muerte. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea que este hombre, cuando Jesús le dijo, ven, tu hijo vive, este hombre le hizo así y dijo, a las 7 me lo dijo, a ver si es cierto que funciona. Y cuando llegó allá le dijo, tu hijo vive. ¿A qué hora comenzó a estar bien? A las 7 lo dejó la fiebre. Dice, oh, la hora que Jesús me dijo, ven, tu hijo vive. ¿Fue necesario que Jesús fuera a imponer manos sobre este joven? No. ¿Lo ungió Jesús con aceite? No. ¿Le practicó los 24 pasos de la sanidad? No. No. Solo dijo, ven, tu hijo vive. ¿Y sabe lo que activó el poder de esa palabra? La fe del Padre, que se fue creyendo que lo que había salido de la boca de Jesús había obrado un milagro a la distancia en su hijo. Déjeme enseñarle, aún si usted tiene familiares enfermos en su país de origen y usted cree hoy, cuando lancemos la palabra de sanidad, mire la hora. Y cuando llame a su pariente, dígale, ¿a qué hora te sentiste bien? Y le va a decir, a las 4:50. Amén. Gloria a Dios. Cuando lanzamos la palabra de sanidad. Porque la palabra es poder. La palabra es autoridad. Pero lo que hace efectiva la palabra en usted y en mí es la fe. Mi fe, su fe. Entonces dice que la sanidad, hermanos, fue instantánea. Díganlo, instantánea. Porque dice que este hombre dijo a las 7, o a las 7 fue que Jesús me dio la palabra. Pero hay otras oportunidades donde la sanidad obra progresivamente. Vaya conmigo en Lucas del capítulo 5, del versículo 12 al 15. Dice que Jesús sanó instantáneamente a un leproso. Esta es otra sanidad instantánea. Dice, el leproso solo le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, porque Jesús siempre quiere vernos sanos. Amén. Se limpio, y al instante dice que quedó limpio de la lepra. Entonces, cuando oramos por sanidad, no debemos de decir, Dios, si es tu voluntad. No, hermano, ¿cómo no es la voluntad de Dios que usted esté bien? No dice la Biblia que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que usted esté sanito? Este es un decreto para los hijos de Dios. Dice que por la llaga de Jesús nosotros ya hemos sido curados. La Biblia dice que la sanidad es el pan de los hijos. Pero la Biblia habla también de unos leprosos, que Jesús iba camino a Jerusalén y se presentaron 10 leprosos. Y les dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. Y dice que en lo que iban en el camino, la piel de ellos se volvió como la piel de un niño. No fue instantáneamente, sino que progresivamente. Amén. Cuando llegaron al sacerdote, dice que su piel era como la piel de un niño y estaban totalmente sanos. Y de los 10, solo uno regresó a darle gracias a Jesús y era un extranjero, y los otros 9 eran judíos. Hermanos, la sanidad es para los hijos de Dios. Porque ningún hijo puede gozar, ninguna persona puede gozar de la herencia del Padre sin ser hijo. Su hijo puede necesitar cosas, pero no puede venir a mí, porque no es mi hijo. Pero si va usted, es seguro que obtiene lo que él quiere, porque es su hijo. Entonces, para venir a Dios por un milagro de sanidad tenemos que ser hijos, porque es una herencia.
La Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos de la gracia y de la misericordia de Dios por medio de Cristo Jesús. Pastor, pero la situación no es fácil. Nunca ha sido fácil, ni será fácil. Dios es un Dios hasta de milagros creativos. Nosotros hemos visto cómo Dios ha hecho órganos nuevos. Hemos visto radiografías de riñones y de hígados dañados, hechos un añico, y después los vemos radiografías de hígados, riñones nuevos. ¿Cómo? No me pregunte, el poder de Dios. Tenemos el testimonio de un hermano en Honduras, que es uno de los pastores del ministerio. Cuando ellos llegaron a Jesús hace como unos 20 o 25 años atrás, llegaron porque a él y a su esposa le habían detectado el SIDA. Y ellos llegaron en una oportunidad a una cruzada de sanidad y milagros. Y específicamente el apóstol dijo: aquí hay una pareja que fue diagnosticada con SIDA. Y hoy el Espíritu Santo de Dios me muestra que limpia tu sangre, que saca toda esa sangre contaminada y hace una transfusión de sangre nueva. No lo llamó adelante, pero ellos fueron sanados. Y dice, a la semana después, él se presentó y dijo: yo soy el del milagro, yo quiero dar testimonio. Porque generalmente nadie quiere dar testimonio de una enfermedad vergonzosa. Y en el momento que él pasó a dar testimonio, el pastor lo llamó al pastorado. Y fueron ellos sanados. Presentaron su examen cuando se lo detectaron y presentaron su examen después, cuando lo volvieron a hacer, con su sangre totalmente limpia. Y hasta la fecha son unos pastores, porque Dios es poderoso. ¿Sabe por qué Dios es poderoso? Porque Él te creó. Él conoce cada célula, cada tejido. Él conoce cada fibra de tu cuerpo. Él es el alfarero, Él puede corregir cualquier deficiencia en tu cuerpo. Pero déjeme enseñarle también que hay enfermedades que no son físicas, que son enfermedades espirituales. Déjeme enseñarle que hay gente que está enferma físicamente porque su alma está enferma. Porque la Biblia dice que la amargura seca los huesos. La Biblia dice que el corazón triste daña los huesos, pero el corazón alegre dice hermosea el rostro. Entonces hay gente que no necesita ni orar por sanidad de ellos, sino que sencillamente lo que tienen que hacer es extender un perdón o recibir un perdón, romper una ligadura, romper una cadena, y la sanidad llega con ellos. Conozco el testimonio de una mujer que el marido le engañó y se fue con otra mujer. Y se llenó de rencor y de odio ella, siendo cristiana. Y lo aborrecía. Agarró todas sus fotografías, las rompió, les echó fuego. Y les hablaba muy mal a sus hijos de su padre. 6 meses después comenzó a tener problemas en un ojo, en el ojo derecho. Empezó a ver nublado. Y cada vez el problema era más agudo, más agudo, más agudo. Solo en el ojo derecho. Fue al oculista, le hicieron examen, no le encontraron nada. Le hicieron un estudio de su cabeza, no le encontraron nada, no le encontraron por ningún lado nada. Y iba a la iglesia así. Pero un día en un servicio el pastor habló acerca del poder del perdón. Y dijo lo que yo estoy diciendo yo, que hay mucha gente que no está enferma físicamente, hablando directamente de la carne, sino que tienen enfermo su espíritu. Y un espíritu enfermo enferma el cuerpo. Y ella escuchó eso. Y habló con el pastor, le dijo: ve y pídele perdón a tu ex marido. Y dijo ella: no puedo. Me engañó, me hizo esto, no importa, le dijo: pídele perdón. ¿Es él el que me tiene que buscar? No, le dijo: búscalo tú. No dice la Biblia que cuando vas a echar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, detén tu ofrenda. Ve y arréglate con tu hermano. No dice que si tú tienes algo con tu hermano es lo que él tiene algo contra ti. Eso quiere decir que hay que pedir perdón aunque no tengamos culpa nosotros. Y dijo ella: no puedo. Bueno, el día que pidas perdón te sanas. Luchó 3 semanas con eso. Pero un día se decidió y fue y le compró un ramo de flores a su ex. De las flores que le gustaban a él. Y una caja de chocolates. Y se fue y le tocó la puerta de su ex con su nueva pareja. Y salió él.
Y cuando la vio, cerró la puerta inmediatamente porque cada vez que lo miraba lo maltrataba. Y le volvió a tocar a ella y dijo, no vengo en ese plan. Y le volvió a abrir y dijo, mira, te traje esto. Quiero decirte que te perdono todo lo que me has hecho. Quiero decirte que ya no voy a seguir maltratándote, ya no te voy a seguir llamando, ya no te vuelvo a rayar el carro. Te pido perdón porque he hablado mal a nuestros hijos de ti, pero voy a hablar con ellos y les voy a decir que todo lo que yo dije no es correcto. Amén. Perdón. Y el marido con los ojos caídos se le salían asustado. Y le dijo, él sí te perdono. Gracias por venir. Amén. Se fue y se subió al carro. Cuando se subió al carro y empezó a caminar, vio que empezó a ver bien, hasta que se le emparejó con el otro hombre. La amargura la estaba matando. ¿Sabía usted que hay mucha gente que está muriendo de enfermedad física por no decir perdón? Es cierto, Señor. Por no querer sacar una raíz de amargura, Sí, Señor. un resentimiento, un odio, Sí, Señor. una raíz de rechazo. Sí, Señor. ¿Sí? Hay mucha gente que está estresada. Hay mucha gente que no puede dormir porque los demonios la atormentan. Porque la Biblia dice que si no perdonamos a nuestro hermano, dice que entonces van a venir los que acechan. Así es. Y no nos dejan dormir. Usted está dormido y se acuerda del que le hizo daño, se levanta con pesadillas. Y pasa estresado, como no duerme se enferma porque el cuerpo necesita dormir y por ahí viene un montón de problemas, ¿verdad? Se le revuelven los nervios del estómago, uno come todo lo que lo come, vomita, ¿verdad? Porque está comiendo y en la sopa mira el retrato de la persona que le dañó. Santo Dios. Y pasa que oren por sanidad, no se va a sanar, porque hay una puerta abierta. Santo Dios. ¿Sabía que hay gente que está marcada, hermanos? Y la amargura no es una enfermedad, la amargura es una cadena de opresión satánica Así es, Señor. que no es de Dios. Así es, Señor. Pero hay gente que viene arrastrando cadenas de hace muchos años y se enferman físicamente. De repente se les sube la presión. Y a veces hasta de un enojo se le puede activar el azúcar en la sangre. ¿Sabía usted eso? Sí, Señor. Sí. De un ataque de ira se le dispara el páncreas y entonces ya comienza el azúcar en la sangre. No es esa la voluntad de Dios. No. Porque a veces no viene solamente la medicina a nuestra vida por la palabra. Muchas veces tenemos que nosotros renunciar a cosas que como han enfermado nuestro espíritu, entonces nuestro cuerpo resiente, porque un espíritu alegre, amados hermanos, es medicina para el cuerpo, pero un espíritu amargado es enfermedad para el cuerpo. Entonces, hay enfermedades que no proceden de lo físico, sino del espíritu. Sí, Señor. Por eso cuando Jesús confrontó a aquella mujer encorvada durante 18 años, dijo, y esta hija de Abraham, que Satanás había azotado durante 18 años. Esa no era una enfermedad física, era un azote de Satanás. Porque la mujer dice que no era jorobada de nacimiento, sino que tenía 18 años y era una mujer adulta. Pero hacía 18 años Satanás había enviado un azote. Y Jesús la liberó. Por eso muchos de la iglesia no necesitan oración por sanidad, lo que necesita es oración por liberación. Y con la liberación llega la sanidad del cuerpo. Por eso tenemos que aprender, iglesia, que la Biblia dice que debemos de nosotros aprender a perdonar para que Dios nos pueda perdonar a nosotros, amén. Y aunque sea dura la ofensa, aunque sea dura la calumnia, aunque sea duro el rechazo, aunque sea dura la acusación, siempre tenemos que practicar el perdón porque eso nos mantiene sanos en el espíritu. Si estamos sanos en el espíritu, vamos a estar sanos en nuestro cuerpo también, amén. Entonces tenemos que comenzar con la sanidad espiritual. Tenemos que comenzar, y si hay enfermedad física que ha llegado por el paso de los años o por muchas cosas que son derivadas de nuestros descuidos por la alimentación y muchas cosas, Dios puede hacer un milagro de sanidad. Pero si tu enfermedad es de procedencia espiritual, tienes que primero arreglar el desorden espiritual para que venga orden en tu salud. Si no, no funciona. Sí, Señor. Y muchos le echan la culpa a la palabra que no, ya Dios no sana, ya Dios no funciona. No, tenemos que aprender a ser sensibles. Amén. El día que usted perdone, el día que usted deshaga de esa raíz de amargura, el día que usted se desprenda de esos recuerdos que le atormentan,
El día que se olvide de lo que le hicieron cuando era niño. El día que se olvide de lo que le hicieron en su matrimonio, en su casa, su hijo, su esposo, su esposa, su mejor amigo, su mejor amiga. El día que usted se desprenda de eso, usted va a dejar de padecer todos los padecimientos que tiene hoy en el nombre de Jesús. Eso es la sanidad. No es solamente física, pero hay también enfermedad espiritual. Y muchas iglesias, y cuando hablo de iglesia hablo de usted y hablo de mí, muchas iglesias están enfermas espiritualmente. Sí, Señor, así es. Así es. En verdad muchos están enfermos físicamente, pero la mayoría de enfermedades que la iglesia padece es espiritual, Sí, Señor. más no física. Por eso nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es nuestra enfermedad. Sí, Señor. Y cualquiera sea su enfermedad, Dios tiene la salida, pero en muchas usted tiene la medicina. Sí, Señor. Amén. En usted. Tal vez tengamos que ir a hacer una llamadita, o hacer una visitadita, o ir a comprar un ramo de flores antes de ir a visitar, o una cajita de chocolate, ¿verdad? Y le aseguro que su cuerpo hasta va a engordar. Sí. Mire, no hay cosa más terrible que ver a una persona amargada. Sí. Usted le dice, ¿por qué llora, hermano? No sé, soy yo. Somos felices. No dice la Biblia, mirad, que brotando una raíz de amargura os estorbe y venga a contaminar a otros. Sí. ¿Sí? Porque el enemigo es estratégico. Sí. Él sabe que si no nos puede enfermar físicamente, él sabe cómo enfermarnos el espíritu para que nuestro cuerpo sufra. Pero qué lindo es, hermano, que te encuentre la persona que le hizo daño en los brazos, le dio un beso sinceramente. Que no lo esquive. Que no se cambie de pasillo en la tienda cuando lo mira el venir. Qué lindo es vivir en libertad. Sí, Señor. Eso es sanidad. Sanidad a los huesos. Lo demás lo hace la palabra, amén. Pero hay cosas que usted tiene que hacer. Sí, Amén. Señor. Colóquese de pie, vamos a orar.